Hay algo que nadie te dijo. Y probablemente lo has sentido toda tu vida. Aunque jamás tuviste palabras para explicarlo. Desde niños nos dijeron, piensa bien. Usa la cabeza. Todo está en tu mente. Y repetimos esas frases. Como si fueran mandamientos. Pero algo no cuadra, ¿verdad? Porque hay momentos donde haces cosas que no planeaste. Dices palabras que no pensaste. Eliges caminos que no pasaron por tu lógica. Y aún así, sientes que era lo correcto. O lo inevitable. Entonces, ¿quién está realmente tomando las decisiones? Te han enseñado que tú eres tu mente. Pero lo que nunca te contaron es que la mente no es la fuente. Es apenas la pantalla. Y lo más inquietante es esto. La verdadera energía que te mueve. La que decide si sigues o te detienes. No está donde crees. Está en otro lugar. Y lo han mantenido oculto. No es teoría. No es filosofía barata. Es algo que puedes sentir. Si prestas atención al silencio dentro de ti. Este no es un video para entretenerte. Es una especie de mapa. Uno que te llevará de vuelta. Al punto exacto donde todo empieza. Y no está en tu cabeza. Toda la vida nos hicieron creer que pensar es lo más importante. Que quien piensa, domina. Que quien no piensa, se pierde. Y construimos nuestra identidad alrededor de esa idea. Una idea que nadie se atrevió a cuestionar. Hasta ahora. Mira, no se trata de ir en contra de la mente. La mente es una maravilla. El problema es que le dimos el trono. Cuando en realidad, ella solo era la consejera. Te voy a contar algo. Una vez conocí a un hombre que vivía en el bosque. Tenía más de 70 años y apenas sabía leer. Pero la claridad con la que hablaba, la certeza en sus palabras, te atravesaban. Le pregunté un día, en tono arrogante, ¿y cómo sabes que eso es cierto si no lo leíste en ningún libro? Y él me respondió, mirándome con calma. Porque no lo pensé, lo sentí. Esa frase me quebró algo por dentro. Porque sin darme cuenta, había estado viviendo dentro de una prisión invisible. La prisión del pensamiento. Y no es que pensar esté mal. Es que pensar sin sentir. Es como mirar el mar desde una fotografía. Crees que lo conoces. Pero nunca lo has tocado. ¿Sabías que hoy la ciencia ya lo admite? Que muchas decisiones que creemos tomar conscientemente, en realidad ya están tomadas segundos antes. Por zonas del cuerpo que no tienen nada que ver con el pensamiento lógico. Hay un estudio brutal. Un grupo de investigadores descubrió que, cuando una persona elige entre dos opciones, su cuerpo ya había mostrado señales claras de la elección varios segundos antes de que esa decisión llegara a la conciencia. Es decir, tú no decides con tu mente. Tu mente solo se entera después. Como si alguien más estuviera tomando el volante. Y tú solo fueras el pasajero que lo racionaliza. ¿Quién es ese alguien? ¿De dónde viene esa orden que la mente obedece? Eso es lo que jamás te enseñaron. Y mientras tú sigues debatiendo internamente, si es correcto o incorrecto hacer algo, esa otra parte de ti, más antigua, más salvaje, más sabia, ya lo sabe. La mente es una narradora, una traductora, una comentarista que llega tarde al partido. Y aún así quiere explicarlo todo. Pero hay algo en ti que no necesita explicaciones. Solo necesita espacio para manifestarse. ¿Y sabes cuál es el gran truco del sistema en el que vivimos? Hacerte dudar de eso. Hacerte creer que si no puedes explicarlo con palabras, no es real. Pero dime tú, ¿acaso el amor se explica con palabras? ¿El instinto de proteger a quien amas? ¿La sensación de que algo anda mal aunque no tengas pruebas? Nada de eso vive en la mente. Vive en otro lado. Un lugar más profundo. Uno que has sentido 1000 veces. Pero al que casi nunca escuchas. Porque entre tanto pensamiento, tanto análisis, tanta lógica, esa voz quedó enterrada. Pero no está muerta. Solo está esperando que dejes de pensar.
y empieces a recordar desde adentro. Hubo un momento en mi vida en el que no podía tomar una decisión sin paralizarme. Lo pensaba todo, lo analizaba, lo comparaba, lo escribía, lo consultaba. Y aún así, sentía que algo no encajaba. Como si la mente pudiera armar 1000 escenarios. Pero ninguno se sintiera realmente correcto. Hasta que me di cuenta de algo. Lo que buscaba no era una respuesta lógica. Lo que buscaba era una señal del cuerpo. Y cuando empecé a prestar atención, descubrí que esa señal siempre había estado ahí. Solo que la estaba ignorando. Mira, por siglos se creyó que el cerebro era el único centro de conciencia. Pero eso es una ilusión moderna. Antiguas civilizaciones sabían que el cuerpo pensaba con otros órganos. Y uno de ellos es el plexo solar. Está justo debajo del esternón. Y si te llevas la mano ahí, quizás puedas sentirlo ahora mismo. Es una zona que responde antes que el pensamiento. Cuando algo no va bien, se cierra. Cuando algo te ilumina, se expande. Cuando algo es peligroso, se aprieta sin pedir permiso. No tiene argumentos, tiene verdad. Algunos lo llaman segundo cerebro. Pero eso se queda corto. Porque no solo procesa. También decide. Mucho antes de que tú seas consciente. Y no lo digo yo. Los científicos lo llaman el sistema nervioso entérico. Un entramado de más de 100 millones de neuronas. Que viven en tu abdomen. Más que en la médula espinal. ¿Te das cuenta? Tienes un centro de inteligencia que vive en tu centro. Pero jamás te lo enseñaron. ¿Y por qué crees que no lo hicieron? Porque si supieras que la fuerza de decisión no viene de la mente, sino de un punto de energía que puedes sentir directamente, te volverías autónomo. Imposible de manipular. Difícil de controlar. Eso lo sabían los antiguos. En Egipto, el plexo solar era considerado el centro de la luz vital. Los yogis lo llaman Manipura. El centro del poder y la voluntad. En el Tao, se le conoce como el campo del fuego interno. Y en los códices olvidados del cuerpo, es el trono del alma en acción. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que tú ya lo has sentido 1000 veces. Cuando algo te emocionó sin lógica. Cuando algo te dio náuseas sin razón aparente. Cuando algo te expandió por dentro. Aunque el mundo dijera que era una locura. Eso no fue tu mente. Eso fue el centro. Ese punto. Esa especie de sol oculto que late bajo tu pecho. Y que ha estado apagado porque te convencieron. De pensar desde arriba. Cuando tu energía siempre fluyó desde abajo. La pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿estás listo para dejarlo hablar? Porque él no necesita que lo entiendas. Solo que lo escuches. Y si le das espacio, te va a guiar hacia donde la mente jamás podría llegar sola. ¿Te has preguntado alguna vez, por qué todo el sistema está diseñado para hacerte vivir desde la cabeza? No es casual. Desde el primer día en la escuela, te entrenaron para eso. No para escuchar. No para sentir. Sino para pensar de cierta forma. Te enseñaron a memorizar. A repetir. A calcular. A obedecer sin preguntarte si lo que sentías tenía valor. Y si alguna vez hablaste de una intuición, te dijeron que estabas siendo emocional. Irracional. Infantil. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que no solo lo creíste. También lo repetiste. Apagaste esa voz en tu centro. Y elevaste a la mente como único juez y señor. Pero eso no fue un error. Fue un diseño. Porque una persona que siente profundamente, que se guía por su centro, que percibe la verdad aunque no la pueda explicar, es muy difícil de controlar. Y el control siempre empieza por la mente. La mente es fácil de programar. Se puede llenar de datos, de opiniones, de miedo. Pero el cuerpo no miente. Tu cuerpo sabe cuando algo no es para ti. Y aunque la mente diga es seguro, el centro se encoge. El estómago se revuelve. La energía se detiene. Eso es lo que quisieron desconectar.
¿Has notado cómo casi nadie sabe respirar bien? Cómo nadie enseña a enfocar la atención en el abdomen. Cómo el lenguaje corporal está cada vez más tenso. Más rígido, más arriba. Todo está subiendo. Pero no hacia lo alto espiritual, sino hacia un encierro en el cráneo. Incluso la forma en la que hablamos del cuerpo lo delata. Decimos de la cabeza para abajo. Como si lo demás fuera menor. Como si solo desde la mente se pudiera comprender la vida. Y ahí es donde comienza el gran sabotaje. Nos pusieron a vivir en la mente, para evitar que habitemos el cuerpo. Nos enseñaron a temer al impulso, al instinto, al deseo profundo, a la intuición visceral. Pero ellos, los que diseñaron esta forma de vida, sí conocen ese poder. Y lo usan. Por eso en las grandes instituciones, en las élites, en los grupos que mueven los hilos, se estudia la energía, se estudia el cuerpo, se estudia el símbolo. No te lo dicen, pero ellos sí escuchan a su centro. Solo que usan ese conocimiento para manipular, mientras a ti te dicen que es superstición. ¿Y cuál fue la herramienta más poderosa para apagar tu energía? El falso intelecto. Ese que cree que por saber mucho, entiende algo. Ese que cree que por poder explicar, ya lo vivió. El falso intelecto no conecta. Clasifica. Divide. Etiqueta. Y poco a poco, te separa de ti mismo. Porque tú no eres un concepto. No eres una idea. Eres un sistema vivo. Un mapa de energía que se mueve, que respira, que pulsa. Y que está siendo domesticado para no sentir. Pero hay una salida. Y no está en aprender más. Está en recordar menos. Recordar menos de lo que te dijeron. Y empezar a escuchar más lo que ya sabías. Antes de que te lo quitaran. Hay una parte de ti que no necesita teoría. Solo necesita permiso. Y en el momento en que empieces a sentir, antes que pensar, todo lo que antes parecía confuso, se vuelve claro. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque vuelve a resonar desde dentro. No necesitas aprender nada nuevo. Solo necesitas volver. Volver al lugar donde tu energía se origina. Donde no hay teoría, ni conceptos, ni explicaciones. Solo hay una certeza muda, pero tan viva, que cuando la tocas, todo cambia. Te invito a hacer algo ahora mismo. Cierra los ojos. Y sin moverte, lleva tu atención justo debajo de tu pecho. Un poco arriba del ombligo. Ahí, donde a veces sientes un vacío. O una presión inexplicable. O un calor que aparece sin razón. Ese lugar tiene nombre. Se llama plexo solar. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que ahí vive una inteligencia olvidada. Una conciencia sin palabras. Que toma decisiones antes que tú. Y que sabe, con una precisión brutal, qué camino te enciende. Y cuál te apaga. Ahora. Pon tu mano ahí. Suave, sin buscar nada. No pienses. No intentes sentir. Solo quédate. Como si estuvieras frente a alguien muy importante. Pero en completo silencio. Respira. Inhala lento. Exhala más lento todavía. Hazlo otra vez. Pero esta vez, imagina que estás respirando desde ese punto. No desde los pulmones. No desde el pecho. Desde tu centro. Al principio, puede parecer falso. Forzado. Pero si mantienes la intención, algo ocurre. El cuerpo se ablanda. La mente se calla. Y una especie de calor empieza a crecer. Como si se estuviera encendiendo un fuego interno. Que no necesita que lo entiendas. Solo que lo alimentes. Esa es la activación. No tiene luces, ni sonidos místicos. Ni requiere ninguna creencia. Solo requiere presencia real en ti. Ahora lleva tu lengua al paladar. No con fuerza, solo que toque suavemente. Esa posición cierra un circuito interno. Una especie de bucle energético. Que los antiguos conocían.
pero que hoy casi nadie recuerda. Y mientras haces esto, mira lo que ocurre con tus pensamientos. Empiezan a perder fuerza. Como si de pronto ya no fueran tan importantes. Porque el foco ha vuelto a su origen. Ese lugar, ese punto entre tu pecho y tu ombligo, es mucho más que un centro energético. Es el mando original. El núcleo desde donde tu alma empuja. Desde donde tu intuición habla. Desde donde tu energía toma forma antes de convertirse en palabras. Cuando vives desde ahí, todo cambia. Las decisiones ya no se piensan. Se sienten con una claridad que no necesita pruebas. Las relaciones ya no se racionalizan. O te expanden o te contraen. Y eso es suficiente. El trabajo, la salud, el rumbo. Todo se organiza de otra manera. Cuando no lo miras desde los ojos, sino desde dentro. Este gesto que acabas de hacer. Llevar la atención al centro. Respirar desde ahí. Tocar el paladar. Parece simple. Pero si lo haces cada día, aunque sea 3 minutos, tu sistema empieza a cambiar. No es inmediato. No es un truco mágico. Es un regreso lento y profundo. A la forma en que fuiste diseñado. Antes de que te desconectaran. Porque ahí dentro, no solo está tu energía. Está tu brújula perdida. Y cuando la recuperas, ya no necesitas que nadie te diga qué hacer. Lo sabes. No con la mente. Con el cuerpo. Con ese fuego silencioso. Que lleva años esperando. A que vuelvas a casa. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabía. Quizás no con palabras. Quizás no con ideas claras. Pero lo sentías. Sentías que había algo en ti que no estaba siendo escuchado. Algo que no estaba apagado. Solo esperando. Y ahora que has vuelto a mirar hacia ese centro. A tocarlo con la respiración. A habitarlo de nuevo. La pregunta ya no es si es real. La pregunta es, ¿vas a vivir desde ahí? Porque sí, puedes volver a lo de siempre. A los pensamientos. A las justificaciones. A esa comodidad que tiene la lógica. Cuando quiere tener razón. Pero ya no va a ser igual. Porque algo se encendió. Una pequeña chispa. Una memoria antigua. Un latido que dice, yo estoy aquí. Y no se va a apagar. Porque una vez que reconoces a tu verdadero centro, la mente ya no puede seguir fingiendo que es el rey. Y ojo, no se trata de despreciar la mente. No estamos aquí para apagarla. Ni para negarla. La mente es increíble. Puede crear, imaginar, proyectar, construir. Pero nunca debió tener el mando. La mente es la flecha. Pero el centro es el arco. Y sin arco, la flecha no tiene dirección. Ese es el equilibrio que nadie nos enseñó. Y que ahora te toca recuperar. Porque tú puedes pensar mucho. Leer miles de libros. Tener ideas brillantes. Y aún así sentirte perdido. Pero cuando sientes desde el centro, cuando permites que esa energía te guíe, todo se alinea, sin esfuerzo. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ahora sabes desde dónde actuar. Ya no es la lógica la que toma decisiones. Es la certeza que nace en el cuerpo. En ese punto callado donde la mente se rinde. Y por fin, escucha. ¿Te imaginas lo que ocurriría si más personas vivieran así? Si en vez de tanto pensamiento, hubiera más presencia. Más verdad sentida. Más conexión real. No haría falta tanto ruido. Tanta opinión. Tanta explicación. Solo bastaría con mirar a los ojos. Y sentir si el centro se abre o se cierra. Y esa sería la respuesta. Así de simple. Así de profundo. Y eso es lo que has recordado hoy. Que tu energía no está en tu mente. Que la sabiduría no vive en las ideas. Que la verdad más importante no necesita explicación, solo atención. Y que dentro de ti, desde ese lugar olvidado,
Siempre hubo una fuerza esperando que tomes el mando. No con control, sino con presencia. Porque cuando vuelves al centro, la vida no se vuelve perfecta, pero sí se vuelve tuya. Qué curioso, ¿no? Pasamos años buscando fuera. Leemos libros, hacemos cursos. Seguimos a personas, cambiamos de hábitos. Todo por encontrar algo que nos diga quiénes somos. Y al final, ese algo estaba dentro. No en una idea. No en una doctrina. Sino en una sensación muy concreta, muy física, muy silenciosa. Ahí, justo en ese punto. Al que nunca nos enseñaron a volver. La mayoría de las personas viven sin saber que cargan con un sol apagado en su interior. Y tú lo tenías ahí, todos los días. Brillando bajito, esperando permiso. No para iluminar al mundo, sino para recordarte que tú eres el mundo cuando te habitas. Todo lo que fuiste buscando afuera no era más que una forma desesperada de volver adentro. Y ahora lo sabes. Sabes que no eras tu ansiedad. No eras tu caos mental. No eras tu pasado. Eras solo alguien desconectado. Del lugar más evidente, más cálido, más propio, tu centro. Y no importa cuántas veces lo olvides. Ese lugar no desaparece. No se ofende. No se cierra. Sigue latiendo, como una madre paciente. Que solo espera a que vuelvas. ¿Vuelvas sin prisa? ¿Sin culpa? Sin necesidad de explicarlo. Solo que vuelvas. Porque el regreso no es una meta. Es una práctica. Un día lo haces respirando profundo en medio del ruido. Otro día, simplemente callas antes de reaccionar. Otro, sientes una presión en el centro y no la ignoras. Otro, eliges desde el cuerpo y no desde la mente. Y así, casi sin darte cuenta, comienzas a vivir desde otro lugar. No desde la reacción, sino desde la raíz. Y eso cambia todo. No te prometo respuestas. Tampoco paz eterna. Pero sí te prometo algo. Que si aprendes a regresar a ese lugar una y otra vez, aunque sea por segundos, te vas a volver tan íntimo contigo, que nada ni nadie podrá desordenarte del todo. Porque ya no vivirás disperso. Ya no estarás afuera de ti. Ya no necesitarás que la mente controle todo. Porque habrás recordado que quien realmente controla tu energía no necesita palabras, ni aprobación, ni pruebas. Solo necesita que estés ahí, presente, con los pies puestos en tu centro, y el alma anclada en tu cuerpo. Y eso, aunque no lo digas, aunque nadie lo note, aunque parezca poco, es una revolución. Gracias por haber llegado hasta aquí. No porque terminaste el video, sino porque te terminaste encontrando. Y eso, no se olvida. Ahora lo sabes. Pero saberlo no es suficiente. Lo que transforma no es lo que entiendes, sino lo que practicas. Y esta práctica no requiere nada externo. No necesitas un altar, ni una postura perfecta, ni mantras, ni cristales, ni gurús. Solo necesitas recordarte. Y eso, puedes hacerlo en cualquier momento. Puede ser al despertar, antes de tocar el celular, antes de decir tu primer palabra. Ahí, coloca tu mano en el centro, ese mismo lugar que ahora reconoces como propio. Y respira. No para calmarte, no para controlar, solo para estar. Y al exhalar, di en silencio: estoy en mí. Ese es el ritual. Tan simple que parece irrelevante, pero tan profundo, que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Porque cuando estás en ti, las emociones no te arrastran, las decisiones no te marean, la mente no te domina. No se trata de eliminar el ruido, sino de aprender a permanecer centrado. Mientras el ruido pasa, la gente cree que conectar con la energía interna es algo complicado, místico, reservado para unos pocos. Pero no hay nada más sencillo, nada más humano.
Nada más natural. El centro no está en el cielo. Está en tu cuerpo. En esa línea invisible que une tu vientre, tu plexo, tu pecho. Y sigue hasta tu lengua, tu garganta, tus ojos cerrados. Una columna de conciencia que vive dentro de ti, aunque lleves años ignorándola. Y no te preocupes si a veces lo olvidas. Vas a olvidar. Vas a distraerte. Vas a volver a pensar demasiado. Pero también vas a recordar. Y cada vez que recuerdes, cada vez que regreses, será más fácil, más natural, más inmediato. Ese es el camino. No hacia afuera, no hacia arriba, sino hacia adentro. Y es un camino que no termina. Porque no hay meta. No hay diploma. No hay iluminación final. Solo hay presencia. Y eso basta. Así que haz de este gesto. Colocar tu mano en el centro. Respirar profundo. Sentir la energía. Y dejar que el cuerpo hable. Tu práctica silenciosa. Hazlo en la ducha. En el carro. Antes de responder un mensaje. Cuando no sepas qué decidir. O cuando todo parezca colapsar. Y ahí, en medio del caos, verás cómo algo se mantiene quieto. Firme. En calma. Esa quietud eres tú. No tú el personaje. Ni tú la mente. Tú el centro. Y si logras vivir desde ahí, aunque el mundo se caiga, tú no te caes. Porque has vuelto a ocupar el único lugar que nadie te puede quitar. El lugar donde habitas tu energía.